Vamos a recordar un poquito de lo que estábamos, bueno, en este caso anteriormente revisando, ¿sí? Y vamos a seguir viendo lo que respecta al sistema inmune. Hoy específicamente vamos a hablar un poco de lo que se refiere a anticuerpo, y lo que coloquialmente escuchamos como antígeno, que también es una palabra muy importante en lo que tiene que ver al sistema inmunitario. Bueno, antes de continuar, vamos a comprender lo que significa inmunidad. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la palabra inmunidad, se refiere más que todo a un cuerpo, bueno, en pocas palabras, a un cuerpo sano, producto de que muchos microorganismos no actúan en nuestro organismo, en este caso, efectuando enfermedades, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de la inmunidad. Aquí tenemos este gráfico que nos ayudará a comprender, por ejemplo, la parte externa o el factor externo a nuestro cuerpo y el factor interno que normalmente se refiere a las células que van en este caso a accionar o a comportarse en defensa de estos microorganismos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema inmunitario, hablamos de dos componentes principales, ¿sí? Hablamos primeramente que está constituido por un sistema circulatorio donde se transporta la sangre y dentro de la sangre, por ejemplo, se transportan los diferentes tipos de células o glóbulos blancos, ¿ya? Y también hablamos del sistema linfático. El sistema linfático no es más que en este caso el principal constituyente que es la linfa, es una sustancia donde van a madurar estos glóbulos blancos hasta convertirse o ser linfocitos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunos microorganismos externos que son causantes de enfermedades. A la vista, este es un virus que se parece mucho al COVID-19. Este es un tipo de bacteria, ¿ya? Esta también es una bacteria. Ese es un paramesio, también llamado aparte de los protozoos, ¿sí? Aquí tenemos otro protozoo que es muy parecido a la euglena. Aquí tenemos otro virus. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de reino fungi, o lo que son los hongos, ¿ya? Y aquí tenemos un espirilo que es un tipo de bacteria, ¿sí? Entonces, todos estos microorganismos, cuando ingresan a nuestro cuerpo o a la parte interna de nuestro organismo, pueden causar o desarrollar alguna enfermedad. Pero para hacerle frente a estos microorganismos, existen en nuestro torrente sanguíneo células llamadas linfocitos, que no es más que la maduración de los glóbulos blancos. Cada uno de ellos es un linfocito idéntico, o en este caso específico, para cada uno de estos cuerpos extraños. Por ejemplo, este linfocito, ya, que son dos principales, el B y el T, que ya los vamos a ver, normalmente son aquellos que están constituidos para producir anticuerpos, ¿ya? Entonces, a manera de resumen, un cuerpo extraño puede causar una enfermedad, virus, una bacteria, un paramesio, y frente a estos organismos existe una contrabiológica que normalmente se llaman linfocitos o glóbulos blancos, ¿sí? Bueno, antes de hablar de anticuerpos y, por ejemplo, de antígenos, vamos a comprender lo que es, cuál es el mecanismo de defensa o cómo actúan, por ejemplo, estos glóbulos blancos frente a estos cuerpos extraños, ¿sí? Vamos primero con el primer proceso que se llama respuesta local. Y para la respuesta local hay un proceso muy sencillo que se llama fagocitosis, ¿ya? Bueno, ¿en qué proceso o en dónde se da la fagocitosis? Principalmente en heridas pequeñas o heridas leves. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un corte en nuestra piel, se produce sencillamente este proceso llamado fagocitosis. Esto es un linfocito o un macrófago, que no es más que un linfocito de mayor tamaño, y lo que estoy señalando aquí con verde no es más que la representación de un cuerpo extraño. Por ejemplo, si en un corte se ingresan, por ejemplo, algunas bacterias, ya que pueden causar alguna infección, al ingresar, por ejemplo, al torrente sanguíneo, los linfocitos, principalmente macrófagos, actúan digiriéndola. Mire, podemos ver que, por ejemplo, aquí es como que se la va, por ejemplo, fagocitando o comiendo o ingiriendo a este microorganismo hasta completarlo internamente dentro del cuerpo celular del linfocito, ¿sí?
Es un proceso muy sencillo. Esto se llama fagocitosis, ¿ya? ¿Qué pasa con lo siguiente? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un corte y vemos que, por ejemplo, hay la presencia de una sustancia blanca, a veces coloquialmente decimos que es pus, pero ese pus biológicamente no es más que la cantidad de glóbulos blancos que en este caso se han actuado o están en este caso funcionando en defensa de nuestro organismo, ¿ya? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de ese pus que coloquialmente decimos? Que no es más que una gradiente de glóbulos blancos que a veces cuando no se desinfecta, se puede decir que el microorganismo puede mutar y hacerse más fuerte contaminando otras células. Por eso es la mejora, la intención que cuando haya la presencia o la vista notoria de este pus, en este caso desinfectarlo, ¿sí? Esa es la mejor manera en este caso para batallar con estos microorganismos. Muy bien, entonces tenemos una respuesta local, ya que no es más que un proceso de defensa muy sencillo en un proceso que se llama fagocitosis, ¿sí? Bueno, no sé si Evelyn hasta aquí existe alguna inquietud con la fagocitosis, que no es más que un macrófago que ingiere a otro microorganismo. Evelyn, ¿alguna inquietud que exista? No, Bueno, y vamos a ver, ahora sí vamos a comprender lo que es un antígeno y un anticuerpo con la respuesta general, ¿ya? Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de la respuesta inmunitaria para una respuesta general. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de una respuesta general, estamos hablando principalmente que es una herida de mucho mayor, se puede decir muy grande, es una herida mayor a un corte, ¿ya? ¿Cuáles son los principales responsables de esta reacción inmunitaria o de este proceso? Son estas dos células que una vez que han madurado se convierten en linfocitos, el B y linfocito T. ¿Ya? Estas dos células principalmente maduran, por ejemplo, en nuestro sistema linfático, ¿ya? También maduran en la columna vertebral. Por eso es que, por ejemplo, cuando alguien está con cáncer a la sangre, se adquiere lo que es líquido cefalorraquídeo, con el objetivo de ver la cantidad de estas dos células y así comprobar o descartar un posible cáncer o en este caso anomalía, ¿ya? Vamos paso por paso, vamos a comprender el primer paso. Podemos poner a esta figura, por ejemplo, como un virus o un microorganismo. Entonces, cuando este microorganismo interviene en nuestro organismo o ingresa, aparece una célula de mayor tamaño llamada macrófago y la termina fagocitando. ¿Sí? Eso es lo que en primera instancia sucede cuando tenemos una herida mayor. Ahorita es que estamos en tiempo de pandemia, esto sí puede suceder, ya cuando, por ejemplo, el virus del COVID lo podemos ingresar por medio, bueno, principalmente por medios salivales o en este caso por el aire, por gotas de fluido, todo eso, ¿ya? Entonces, el primer paso de la respuesta general es cuando éste ingresa a nuestro cuerpo, que puede ser virus, bacteria, y aparece una célula, un fagocito que se llama macrófago, que es un glóbulo de mayor tamaño, y la termina fagocitando. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Ahora, mira, sí podemos ver que, por ejemplo, este microorganismo es como que posee unas flechas moradas, ¿ya? No es que son así, pero nos ayuda muchísimo a entender. Estas flechas moradas se llaman antígenos. Y cuando dijera el macrófago, mire, podemos ver lo siguiente. El macrófago se queda con el antígeno o esa flecha morada, ¿ya? ¿Qué es un antígeno? El antígeno no es más que el comportamiento o la dirección genética de cómo actúa este microorganismo. Es la información genética, ¿ya? Entonces, mire, cuando viene el macrófago y la termina digiriendo o fagocitando, este macrófago se queda con su antígeno. Es decir, que esta célula se queda con información genética o con se puede decir con la memoria de ese microorganismo para adaptar, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Mire, por ejemplo, podemos decir de la siguiente manera. Nosotros cuando nos enfermamos de la gripe, el virus en este caso de la influencia ingresa a nuestro organismo y cuando nos sanamos, nuestros linfocitos quedan con este antígeno.
Es decir, que quedan ya con esa memoria de cómo actuar a cierto virus, ¿ya? Es como decir hipotéticamente lo siguiente. Si ingresa un virus, el linfocito es como que ya sabiera de qué virus se trata y cómo combatirlo, ¿ya? Cuando eso hace una célula de nuestro organismo inmunitario, es porque se queda con esta estructura llamada antígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en primera instancia. Muy bien. ¿Cuál es el segundo paso? Mire, aquí podemos ver que el macrófago está con el antígeno, ¿no es cierto? Es decir, con la información genética del virus. Aquí hay un paso muy importante porque es como que se comunica el macrófago con el tipo de linfocito, ¿ya? Para pasar al tercer paso. Aquí hay una comunicación mutua entre los dos linfocitos o células más importantes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y aquí es lo más importante. Entonces, mire, cuando el macrófago adapta, por ejemplo, el antígeno, este antígeno es pasado al linfocito para quedar como células o linfocitos memoria, ¿ya? Y mire, ahora sí este linfocito, como ya sabe cómo actúa ese virus, porque ya se adaptó, por ejemplo, a ese antígeno, ahora sí produce anticuerpos y estos son los anticuerpos o células menores que van a combatir contra cualquier microorganismo, ¿sí? Entonces, mire, es como un proceso muy interesante. El linfocito se adapta con el antígeno, ¿sí? Y este linfocito, al saber de qué antígeno o qué virus se trata, elabora o sintetiza anticuerpos, ¿ya? Que son células menores, que son aquellas que van a combatir o a accionarse en defensa de nuestro organismo, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, hablando de pandemia, el Ministerio de Salud nos advierte que no hay cómo automedicarnos, ¿ya? ¿Por qué no hay cómo automedicarnos ahora, por ejemplo, en pandemia o simplemente, o incluso con una simple gripe? Por lo siguiente, mire, supongamos que este sea el virus del COVID, ya es este de aquí. Cuando un virus muta o cuando, por ejemplo, nos automedicamos, la memoria, o en este caso los antígenos, que son estas flechitas del virus, pueden hacerse más fuertes, ¿ya? Pueden, en este caso, fortalecerse más. ¿Y cuál es se puede decir, la contra de que un virus se fortalezca más? Pues el medicamento que nosotros tomemos no nos hará bien, porque ahora se trata de otra memoria y de otro antígeno mucho más fuerte, ¿sí? Por eso es que no hay como automedicarnos, incluso se puede decir con un proceso gripal simple o leve, ¿ya? Porque la memoria, en este caso del virus, puede mutar y el anticuerpo, por ejemplo, no es el adecuado, ¿ya? Por eso no hay como, en este caso, automedicarnos. Y la otra, por ejemplo, es, bueno, no sé si ha escuchado usted, Evelyn, por ejemplo, hay un medicamento que se llama penicilina y una derivación que se llama megacilina. No sé si hemos escuchado, yo creo que sí por algún momento, ¿ya? Este medicamento, para tener la idea de ejemplo, está hecho por antígenos, ¿ya? Por antígenos, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros nos inyectamos una penicilina que es bueno, normalmente se produce o se utiliza en procesos de infección gravitatorios, ¿cuáles se puede decir el beneficio? Nosotros nos estamos inyectando memorias de virus, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como nos estamos inyectando en este caso antígenos, ese antígeno pasa directamente al linfocito y el linfocito lee el antígeno y sabe de qué virus es y consecuentemente elabora los anticuerpos que son adecuados para ese virus, ¿ya? Esa es se puede decir la razón de por qué las vacunas, que en su mayoría, por ejemplo, son virus mismos, partes de virus, porque estamos ingiriendo antígenos y para que estos antígenos, por ejemplo, los lea los linfocitos y bueno, simultáneamente los linfocitos pues elaboran estos anticuerpos, ¿sí? Que van a actuar con la división de virus, con la división de bacterias, ¿ya? Esa es la razón nuevamente que reitero, que ahorita, por ejemplo, hablando de la pandemia, usted ha escuchado que, por ejemplo, hay muchas cepas del COVID-19. Cuando se habla de cepas, quiere decir que el virus sigue mutando. Actualmente sí están muriendo ya niños con esta cepa. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el virus del COVID,
como estamos viendo aquí, puede mutar y su antígeno ya ahora puede ser mucho más fuerte. Puede mutar por razones genéticas y por razones también medioambientales, ¿sí? Entonces la razón de, en este caso de pandemia, de que la ciencia está afrontando a contrarreloj, averiguar los diferentes tipos, en este caso de cepas o modificaciones, ¿sí? Para ver los antígenos que se trata. Y una vez que la ciencia vea el antígeno adecuado, elaboran los anticuerpos en forma también de vacunas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros, ¿qué podemos decir hasta aquí? Que un antígeno no es más que la información genética y funcional de un microorganismo, ¿ya? Y un anticuerpo no es más que en este caso cuando el linfocito deriva células menores por producto del antígeno para combatir contra ese virus o bacteria, ¿sí? Es el mismo proceso, por ejemplo, que sucede con cualquier infección estomacal, intestinal. Es lo mismo. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos o alguien estuviera con infección, la vacuna normalmente es penicilina, es una derivación de ellas, que no es más que, por ejemplo, antígenos para que estos linfocitos actúen o deriven anticuerpos y estos anticuerpos, por ejemplo, puedan extinguir a las diferentes multiplicación de bacterias o virus. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, Evelyn, o alguna inquietud con la respuesta general de cómo actúa nuestro sistema inmunológico? ¿Sí? De esta manera es como actúa, por ejemplo, el sistema inmune desde la parte general, que es mucho mayor, ¿sí? Y estas son las células que van a batallar, por así decirlo coloquialmente, contra cualquier virus o multiplicación de un microorganismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Evelyn, hasta aquí? Hemos visto respuesta local y respuesta general. ¿Alguna inquietud, Evelyn? Que esos son iguales que los morados. ¿Cuál? Estos de aquí no, son diferentes ya. ¿Ya? El morado que aquí había en el gráfico, ese se puede decir que es un microorganismo. Puede ser un virus, una bacteria. ¿Ya? Entonces, miren, cuando el virus ingresa, por ejemplo, pongamos que este es el virus de la gripe. Entonces ingresa a nosotros, interviene en esta primera fase una célula llamada macrófago y la termina fagocitando, o en este caso eliminando, pero se queda con su antígeno, es decir, con la memoria o el proceso de cómo actúa, por ejemplo, el virus. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Este macrófago actúa a los linfocitos regalándole, o en este caso donándole la memoria del virus de la gripe, y este linfocito en cambio va a actuar arraigando o en este caso sintetizando anticuerpos. Y son estas pequeñas células las que van a batallar contra los principales síntomas o multiplicación de ese virus de la gripe. ¿Sí? ¿Por qué nos duele, por ejemplo, la garganta cuando estamos con una gripe? Porque este virus ha llegado a afectar células de nuestra garganta o de nuestros pulmones. Pero estos son los anticuerpos los que van a batallar o contrarrestar los síntomas. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, nos dice que hay que comer saludablemente la ciencia o hacer deporte. ¿Por qué? Porque ahí estamos proliferando mayor cantidad de anticuerpos, que son aquellas células que van a batallar contra ese microorganismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Evelyn? No, solo. Ya. No olvidemos este proceso muy importante. ¿Sí? De esa manera, pues, bueno, también la ciencia nos invita mucho a, se puede decir, a consumir saludablemente. ¿Ya? Bueno, ahorita es que estamos en tiempo de pandemia, es importante, por ejemplo, consumir muchos cítricos, porque los cítricos son antioxidantes. Y un antioxidante ayuda a la proliferación de muchos anticuerpos. Sí, por eso es la razón de por qué en tiempo de pandemia hay que alimentarse mucho mejor. Bueno, vamos a ver entonces algunos anticuerpos, ¿ya? Entonces, como estábamos diciendo anteriormente, para cada microorganismo hay también un anticuerpo único. Por ejemplo, mire, esto es, vamos a ponerle más acácito, ya, vamos a ver aquí. Por ejemplo, este es un virus, ¿ya? Y para este virus, este es el anticuerpo que se elabora del linfocito B y T, ¿ya? Para acá, esto es una bacteria, el de aquí, y este también es, por ejemplo, un anticuerpo, ¿sí? Un anticuerpo a nivel, se puede decir microscópico, es como una pincita más o menos. Y esta pincita es la que sujeta al microorganismo y la termina fagocitando y eliminando, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, mire, aquí tenemos una bacteria y aquí tenemos dos anticuerpos.
Este es el mecanismo que, por ejemplo, actúan los anticuerpos, ¿sí? Es como dos pizzas, ponerlo hipotéticamente, y van eliminando a la bacteria, al virus, ¿ya? Bueno, esa es entonces la razón, ¿ya? ¿Qué pasa después de eso? Supongamos que los anticuerpos están luchando, o en este caso, batallando con el virus de la influenza, ¿ya? Una vez que, por ejemplo, nosotros nos hemos curado de la gripe, nuestros linfocitos, por ejemplo, se van a fortalecer, porque ya guardan, es lo que se llama en biología célula memoria, es como que ya guardaran el antígeno en este caso, de la gripe. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, supongamos que tal vez queremos enfermarnos otra vez de la gripe. Ya no nos vamos a enfermar fácilmente, porque nuestros anticuerpos son mucho mayor y nuestros linfocitos ya guardaron la memoria de él y saben cómo combatirle, y por eso es que será tal vez una gripe muy sencilla, ¿sí? Entonces, la razón de por qué, por ejemplo, se dice vulgarmente que hay que a los niños dejarlos que jueguen en el lodo, en el medio externo. Es por esta razón, porque la memoria de sus linfocitos necesita adaptar muchas más bacterias y virus para poder guardar esa información. En el caso del niño, supongamos que el niño crezca, va creciendo, pues tendrá más posibilidades de no enfermarse porque sus antígenos de diferentes virus y bacterias ya se guardaron en sus células. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, Evelyn, ¿alguna inquietud? No, Ya, bueno, esperemos que esté entonces todo claro, ¿sí? Es muy interesante este tema del sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, la razón de por qué, bueno, sí hemos escuchado tal vez nosotros de que hay que dejarlos incluso a los bebés, incluso gatear todo eso, porque recordemos que hay bacterias en todos lados y el bebé necesita, por ejemplo, adaptar bacterias para que su sistema inmune también se vaya a fortalecer. Es por esa razón de biológica, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, Evelyn, yo en este momento voy a indicar la tarea para para esta semana, ¿sí? Correspondiente a esta semana. Bien, la tarea es la siguiente, Evelyn, ¿ya? Este archivo usted lo encontrará en la plataforma. Eso está de la plataforma, ¿sí? Vaya a la plataforma, usted tiene que llenar estas preguntas. Por ejemplo, dice la primera, ¿qué diferencia hay entre un anticuerpo y un antígeno? Recién lo vimos, ¿no es cierto? Entonces usted lo va a llenar ahí, ¿ya? La segunda, explica la diferencia entre la respuesta que hacen los fagocitos. Los fagocitos son los macrófagos, los que vimos como respuesta local, el primer proceso local, el más sencillo, ¿ya? El tercero, ¿cuál es la diferencia entre el linfocito B y T? Tenemos que consultar, ¿sí? Esto también lo vimos. Y lo último, representa mediante un dibujo el mecanismo de acción del sistema inmune. Tenemos que dibujar aquí la respuesta general, desde que ingresa el virus, el macrófago, el antígeno, todo esto de aquí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, Evelyn? ¿Alguna inquietud que tenga usted respecto a la tarea de la próxima clase? Para la próxima clase. sé cómo hacerlo en una hoja aparte. Sí, claro, no hay ningún problema. Sí, Evelyn, no hay ningún problema. ¿Sí? Mm, Bueno, entonces, Evelyn, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerde que usted mañana tiene una reunión con coordinación académica. Me parece que vimos un mensaje. ¿Sí? Entonces, no olvidemos de hacer la tarea. Bueno, que tenga una bendecida noche. Cuídese, Evelyn. Esto está en la plataforma para que usted lo pueda ver. ¿Sí? Y igualmente, licenciado. Cuídese, que le vaya muy bien.